Muy buenas noches, hermanos. Vamos a comenzar el estudio de hoy. Saludamos también a todos quienes nos ven a través de nuestra página en la internet, el www.Iglesia Cristiana La Serena. Sabemos que hay hartos hermanos que siguen el estudio, así que les saludamos y les bendecimos desde aquí. Bueno, vamos a continuar con lo que ha sido el estudio de la teología sistemática. Terminamos ya hace un par de semanas todo el estudio de la angelología y estudiamos los ángeles santos y por supuesto que continuamos con este querubín protector que se le designó de esa manera, llamado Lucifer. Inicialmente se convirtió en Satanás, el opositor, y la necesidad de que nosotros podamos conocer a Satanás, ¿no es cierto?, es fundamental para el desarrollo de nuestra vida como hijos de Dios, ¿ya? Existen, como ustedes saben, muchas veces visiones muy equivocadas acerca de Satanás, así como también de los ángeles. Por un lado pueden haber situaciones de carácter extremo que de alguna manera hay personas o hay mucha gente que piensa que Satanás no existe y que en el fondo es una invención, y por otro lado personas que atribuyen a Satanás prácticamente todo lo malo que puede suceder, entre comillas, en su vida, ¿ya? Ahora, lo importante es establecer desde el punto de vista bíblico la doctrina que la Biblia nos enseña, quién es, cómo actúa, ¿no es cierto?, y cómo en definitiva nosotros debemos resistirle. Ese es el propósito de esto. Pero me gustaría que leyésemos 2 Corintios 2:11, que es lo que nos entrega la razón, el motivo por el cual debemos estudiar a este ser, ¿no es cierto?, Satanás, porque el ignorar su forma de operar ciertamente va a afectar el desarrollo de nuestra vida espiritual. Si podemos leer 2 Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Bueno, ese es un pasaje que encierra mucha sabiduría de Dios. Lo primero que dice es para que no gane ventaja, ¿no es cierto? Para que Satanás no gane ventaja. La pregunta es, ¿no gane ventaja en qué? ¿En qué? ¿No es cierto? El propósito, y esto para poder entender lo que Él pretende, nosotros tenemos que conocer bien el propósito que Dios tiene con y para nosotros. La Biblia dice que el propósito de Dios es que nosotros seamos santos como Él es santo, ¿no es cierto? Hablamos de el santo posicional, que somos todos ya una vez que hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz, una vez que hemos nacido de nuevo por la gracia de Dios sin ningún mérito, pero ya posicionalmente nos encontramos como hijos de Dios, ¿ya? Ahora, es importante que nosotros como cristianos tengamos la cosmovisión de Dios respecto a la humanidad. La única división que la humanidad tiene, ya en realidad, para Dios es o somos hijos de Dios o son hijos del diablo. No hay un término medio. El ser humano pertenece a uno de estos dos reinos. El ser humano pertenece a uno de estos dos amos. ¿Estamos? Eso es un paso súper importante, porque uno, por ejemplo, de las estrategias de Satanás es hacer pensar a la gente que es libre y que en realidad todo esto de los temas religiosos no se meten, respeta en el mejor de los casos, ¿no es cierto? Pero en realidad no se mete porque para él o para ella no tiene ninguna importancia. Bueno, esa es una de las mejores estrategias que Satanás usa para mantener a la gente cautiva. Ahora, no gane ventaja, no en los no cristianos, porque los no cristianos son sus esclavos. Ellos están cegados, ellos están en las tinieblas totales. No gane ventaja sobre quienes hemos sido, por la gracia de Dios, liberados de esa condición, ¿ya? Satanás no puede dañar a Dios, pero Satanás va a intentar dañar todo lo de Dios y nosotros le pertenecemos, somos ovejas suyas, ¿no es cierto? Entonces Satanás va a tratar de ganar ventaja
en el desarrollo espiritual que Dios quiere para nosotros. Este estudio, yo espero en el Señor que ya lleve a que nosotros podamos tener una concepción de nuestra realidad como cristianos más profunda de la que podemos tener el día de hoy, ya todos nosotros en general. ¿Por qué? Porque ciertamente hay algo que se produce en la iglesia de hoy en general, es el hecho de que la gran mayoría de los hermanos, hermanas, no solamente en esta iglesia en particular, sino que en la iglesia en general, la verdad es que son más bien participantes y no miembros. Desde el punto de, y no crea que usted va a ser miembro por el hecho de inscribirse en el libro de membresía. ¿Ya? Miembro es entender que pertenezco a un cuerpo. Un participante puede ser muy activo, pero su participación es algo externo a ser necesariamente parte del cuerpo. Me explico. Uno puede participar en un club deportivo, participa en un club de danza, participa en muchas actividades. Y ese concepto lo trasladamos nosotros a la iglesia, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, participamos en la iglesia. Pero ¿hasta cuándo dura nuestra participación? Hasta que esa participación se vea, de alguna manera, opacada por intereses míos que me dicen, ¿sabes qué? En realidad yo no voy a participar más porque, pucha, en esa hora me estoy yendo a esto, estoy haciendo esto, ¿no es cierto? Y tomamos así las cosas. No estoy diciendo que tú vivas en la iglesia, no. Pero ese concepto de participar es el que está enquistado en la realidad de las iglesias. Usted no es un participante, usted es un miembro. Y como tal, pertenece a una familia. Le importa esa familia. Cuida esa familia. Honra esa familia porque somos todos hijos de ahora de un mismo Padre. ¿Ya? Son cosas que tenemos que ir viendo en relación de eso. Satanás quiere ganar ventaja en los hijos de Dios, en el pueblo de Dios, impidiendo que nosotros podamos ser transformados, cambiados. El propósito de Dios es transformar nuestro carácter caído en el carácter de su Hijo, ¿no es cierto? Ese es el gran propósito. Y por medio de eso, usarnos. No hay cosa más peligrosa que involucrarse en actividades cristianas sin tener un carácter transformado. Porque va a pasar lo mismo, el orgullo, muchas de las cosas que atacan, ¿no es cierto?, que están en nuestra naturaleza caída y que Satanás va a aprovechar, ¿ya? Va a aprovechar, va a querer tomar ventaja. Y lo siguiente que dice, para que Satanás no gane ventaja en nuestro desarrollo espiritual, porque él ya no nos lleva cautivo al lago de fuego, que es su destino final, pero sí su finalidad, su propósito es hacernos lo más inútiles que pueda hacer. Hacernos los cristianos más inútiles posible. Por eso es tan importante conocer la segunda parte. No desconocemos sus estrategias. ¿Ya? Satanás nos va a meter ideas en la cabeza, va a tratar de hacer que tú y yo seamos inútiles. Que para lo único que servamos es para que nos pase la gente por arriba. ¿Ya? Sal que pierde su sabor, en definitiva. Bueno, y vimos aparte de su palabra la realidad de Satanás, vale decir la existencia de Satanás, para inmediatamente establecer que el mal no es una fuerza impersonal que está de alguna manera luchando contra el bien, no. El mal tiene una personificación y está y es producto de una persona que es Satanás, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque en el fondo esto no es la pelea, vuelvo a insistir, entre el bien y el mal, entre el yin y el yang, y todas estas cosas que ocurren muchas veces en esta necesidad de haber un opuesto para que haya un equilibrio. No es así. Satanás es una persona, ¿ya? Y a lo largo de todo lo que hicimos en cuanto al estudio, nos dimos cuenta de que es una persona, por supuesto, que tuvo un origen no como Satanás, sino como Lucifer, explicado especialmente en Ezequiel y en Isaías, que
Recuerden ustedes que la Biblia es una revelación suficiente, no es una revelación completa. ¿Se entiende la diferencia? La Biblia no nos dice todo, nos dice lo suficiente. ¿Ya? Y de aquí para arriba, porque ya me preguntaban en uno de los turnos anteriores, bueno, ¿cómo es que en un ambiente perfecto, que es una excelente pregunta, dicho sea de paso, cómo es que en un ambiente perfecto, donde Lucifer es creado, lleno de perfección, lleno de hermosura, cómo es que dice que dentro de él surge el mal? La respuesta es muy sencilla. No dice la Biblia cómo. No tengo idea, nadie puede responder eso. Cuidado con especular en esas cosas, porque no tenemos revelación al respecto. Lo que tenemos son hechos consumados. El mal surge, nos dice el gatillo de ese mal. ¿Se acuerdan cuál era el gatillo de ese mal? Él se vio hermoso, ¿no es cierto? La vanidad, el orgullo, eso gatilló en él esto. Ahora, por si Dios sabía que iba a pasar y la típica cuestión, sí. Y todo sí. ¿Ya? Pero no ese es el punto, porque eso pertenece de aquí para arriba y sus pensamientos no son mis pensamientos. ¿Ya? Nosotros podemos saber de aquí para abajo. ¿Ya? Entonces, apareció la corrupción con él, de Lucifer, de lucero de la mañana, se transforma en Satanás o en diablo, que significa opositor, calumniador y todo lo que ya vimos, ¿no es cierto? Y es finalmente puesto en cuanto a su situación, él y una tercera parte de los ángeles del cielo se transforman en Satanás y ya no ángeles, sino que demonios, ¿ya? Demonios. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a ver parte del carácter de Satanás. Él es una persona, es un ser, ¿ya? El carácter de Satanás. Recuerden que Satanás no es omnipresente, no es omnisciente, ¿ya? Y no es todopoderoso. Recuerden que Satanás sabe que tiene un corto periodo de tiempo. O, si queremos mirarlo de otra manera, un tiempo limitado. ¿Ya? Satanás está enquistado en un sistema humano que está dominado por una concepción cronológica. Él no es atemporal, él es temporal. ¿Ya? El tiempo que pasa para nosotros también pasa para Satanás. Por lo tanto, él tiene que concentrar sus esfuerzos malignos en quienes creen ustedes. En los hijos de Dios. ¿Ya? Por eso es tan importante conocer las estrategias de Satanás. ¿Dónde busca la gente o cree que Satanás, los que creen en su existencia, dónde creen ellos que está funcionando principalmente Satanás? Iron Maiden, el pelado, ¿no es cierto? Perdón. El que tenía la iglesia satánica en California, el Anton Sandon Laveri, la cruz de invertida y todas esas tonteras. ¿Saben qué? Todo eso, el ser humano es tan estúpido de por sí y lo suficientemente malo para inventar esas tonteras sin siquiera la influencia de Satanás. Eso es no conocer nada de Satanás. No digo que no puede estar ahí, pero eso no es el lugar donde él opera principalmente. Por eso dice, no ignoramos sus artimañas. ¿Saben dónde está Satanás, sus demonios y todo eso? Aquí mismo. Aquí mismo puede estar. Entonces, ¿por qué? Porque él tiene que concentrarse en aquello, aprovechar el tiempo, a diferencia de nosotros, en lo que más daño puede hacer a la obra de Dios. Y eso nosotros lo tenemos que conocer. Cada vez que venga un pensamiento torcido, equivocado, de orgullo, de lo que sea, de hacerme la víctima, cualquier cuestión así que me saque de la iglesia, por ejemplo, o me saque del propósito de Dios, entonces es Satanás el que está ganando terreno. ¿Tú crees que él te va a decir, oye, córtala? No, te va a decir, oye, tienes razón, mira cómo te están tratando, mira lo que te dijeron, mira esto, mira allá, y empieza a dar vuelta.
¿Ya? Una de las, ojo, estudiado, sí, ustedes saben que los hermanos norteamericanos tienen estadística para todo. Una de las causas más grandes de la deserción eclesiástica es el sentirse o el haber sido dolido o dañado, que puede ser cierto. Pero la situación de víctima es una de las causas principales de por qué la gente se va de la iglesia. Poca gente en relación a esa inmensa masa, una es que no se cumplen sus expectativas, otra es que no los pescaron, según ellos, otra es que algo pasó, que se decepcionaron, lo que sea. Un porcentaje ínfimo es porque se han dado cuenta de que la doctrina es falsa. ¿Ya? Que la doctrina es falsa. Entonces, tener cuidado con eso, porque ahí está operando Satanás. Satanás no está operando en el inconverso. El inconverso es esclavo de él. El inconverso es esclavo de él. Y por favor, tenemos que conocer esas artimañas porque nos están atacando todo el tiempo. Es cierto, los seres humanos de repente nos desanimamos, pero otra cosa es cuando Satanás agarra la hebra del desánimo, entonces aquí ya no quiero ser más pastor, porque nadie valora a nadie. Empieza la cosa. Y entonces viene la tentación. El carácter de Satanás, y la mejor manera de conocer el carácter de Satanás es a través de todos los títulos, o la gran mayoría de los títulos, no están todos acá, que él recibe en la Biblia. Bueno, diablo, por supuesto. Dijimos que es el opositor, el adversario, todo eso. Hay muchos versículos acerca de eso y habla de su carácter. ¿Qué es un diablo? Un mentiroso, un calumniador, un opositor a Dios y a todo lo que se relacione con Dios. También es llamado el acusador, que es parte del calumniador. Jesús, ¿qué es Jesús de nosotros hoy? Ya es nuestro Salvador, per se. Pero ¿qué es hoy? ¿Cuál es la función que Jesús cumple el día de hoy en relación a su iglesia? Abogado, interceder, defendernos. Diametralmente opuesto a la función de Satanás, que es acusarnos, calumniarnos. ¿Ya? Delante de Dios. Zacarías 3:1 es una escena del Antiguo Testamento. Si ustedes se dan cuenta, prácticamente todas las citas son del Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento no existía una realidad doctrinal clara de Satanás. ¿Ya? No existía. En el Nuevo Testamento está todo revelado. Zacarías 3:1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Imagínense la escena. ¿Quién es el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento? Jesús, ¿no es cierto? Jesús. Está el sumo sacerdote Josué, y este está al lado del ángel de Jehová, acusando al sumo sacerdote. Si es capaz de estar al lado del ángel de Jehová, si es capaz de presentarse delante de Dios y acusar o calumniar a Job, ¿tú crees que no va a entrar acá? ¿Ya? No hay lugares sagrados o sacros. Apocalipsis 12:10. Apocalipsis 12:10 está en el futuro para nosotros. Esto de Apocalipsis 12:10 todavía no ha ocurrido. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ya, ahí está hablando una escena futura en la cual esta batalla que va a ocurrir en los cielos va a arrojar a Satanás definitivamente a nuestra esfera temporal. ¿Recuerdan? Por favor, leer para que va de la mano con esto. Príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ya. ¿Nosotros somos hijos de obediencia o de desobediencia? De obediencia, ¿no es cierto? No tenemos una obediencia perfecta, pero posicionalmente somos hijos de obediencia. ¿Ya? Ahora, ¿cómo éramos antes? Hijos de desobediencia. ¿Y qué es lo que nos guiaba? La corriente, la dinámica del pensamiento del mundo, que está en poder y autoridad del príncipe de la potestad del aire. ¿Recuerdan cuando explicamos el concepto de los tres cielos? Bueno, se le llamaba potestad del aire y la palabra en griego ahí es atmósfera, que era una palabra griega, ¿ya? Dice que Satanás tiene dominio en esta esfera. Aquí él disemina su corriente de pensamiento. A eso es lo que se está refiriendo. No tiene potestad sobre el segundo cielo, que es lo que nosotros conocemos como el cosmos, menos del tercer cielo, que es el trono de Dios. ¿No es cierto? Esto, por supuesto, más que físico, existe, pero no podríamos definirlo exactamente como algo físico en nuestro pensamiento. Satanás tiene potestad en esto, príncipe de la potestad del aire, ¿cierto? No acá. Ahora, ¿se imaginan que Satanás tuviera potestad en el cosmos? ¿El desorden que habría? ¿Pescaría todos los asteroides que andan dando vuelta y los tiraría acá? ¿Agarraría el Sol, lo tiraría para allá, Marte estaría por acá? No existiría ese orden perfecto que permite, ¿no es cierto?, la existencia en todo sentido. Él solamente tiene dominio en la atmósfera de este planeta, nada más. No tiene dominio en el resto. El resto del universo mantiene un orden perfecto que Dios da, ¿no es cierto?, para, ¿qué cosa? En función de la tierra, en función de la tierra, ¿ya? Ahora, como príncipe de la potestad del aire, junto con eso, él hace milagros y prodigios, dice, mentiroso. Lo vamos a ver también. Por eso es que de repente por aquí va a aparecer luz, entonces, eso no, usted no, y hay vida en otro planeta. ¿Ya? Claro que hay vida extraterrestre, pero nunca la van a encontrar porque es toda invisible. ¿Ya? Es todo invisible. Entonces, siendo príncipe de la potestad del aire, él tiene control sobre el manejo de muchos fenómenos que pueden ocurrir a nivel de lo que es la atmósfera. No puede hacer acá nada. No va a hacer nada acá. ¿Ya? Él no va a acercar el sol, ni alejarlo, no. No tiene dominio sobre eso, tiene dominio acá. Por lo tanto, lo que tiene que hacer es engañar en esta parte que nosotros vemos. ¿Ya? Príncipe de la potestad del aire, que opera en los hijos de desobediencia, ¿ya? Siguiendo la corriente de este príncipe de la potestad del aire. El Dios de este mundo, 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En los cuales el Dios de este siglo, la palabra siglo ahí es época, de esta época. De esta época no se está refiriendo específicamente a la época en que fue escrito ese pasaje, sino a la época o al período que Dios le ha permitido tener justamente potestad sobre esta atmósfera. ¿Ya? ¿Qué es lo que está diciendo ahí? ¿Cuál es? ¿Qué se le ha permitido? Cegar completamente el entendimiento de los incrédulos. Nosotros, ¿qué fue lo que recibimos? La luz, ¿no es cierto? Fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. ¿Cuál es nuestra o una de nuestras misiones o funciones? Llevar la luz a los que están en tinieblas.
Pero si nosotros no queremos ser usados como esa luz, entonces el que está en tinieblas no tiene ninguna esperanza. No tiene ninguna esperanza. ¿Qué va a intentar Satanás con nosotros? Que no seamos luz, que nos meternos abajo de algo donde no nos veamos, donde no brillemos. ¿Ya? Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo. El mundo está en tinieblas, está cegado. Yo los he puesto para que ustedes lleven mi luz, no para convertir gente, sino para que lleven mi luz. La conversión es un milagro de Dios, pero Él ha decidido hacerlo por medio de su pueblo. Si tú y yo no entendemos la prioridad de esa misión, Satanás está logrando su objetivo. Él dice, yo los dejo en el mundo, pero no sean del mundo. El mundo está en tinieblas, ustedes son luz. Los dejo para que tú seas luz donde vives, con quién vives, dónde trabajas, dónde vas a hacer esto, dónde todo eso. Los cristianos hemos perdido tanto nuestro sabor como sal, que en verdad hoy día no hay muchas veces mucha diferencia entre serlo o no serlo. La gente no nota esa diferencia. ¿Por qué? Porque hacemos lo mismo que ellos. Sufrimos por lo mismo que ellos. No estoy diciendo que nosotros algo totalmente distinto, sino que no somos aquellos que llevamos necesariamente esa luz. Estamos perdiendo eso. Estamos mirando como gato a carnicería el camino ancho. Añoramos el camino ancho. Y cada cierto tiempo nos cruzamos al camino ancho. En vez de brillar para que alguien del camino ancho se dé cuenta y vea eso y camine hacia él, nosotros queremos ir para allá. ¿Cierto? Y eso es lo que hace Satanás. Esta es una época súper complicada para la iglesia cristiana. No porque no tengamos Biblia, no porque no tengamos libertad, porque en el fondo, si el Señor Jesús viniera hoy día y se pegara una arnea, yo creo que si queda el 30% de la iglesia y de las iglesias, si quiero ser súper directo en eso, sería un gran logro. Porque las iglesias están llenas de asistentes y participantes, pero no de miembros. El miembro es el que renuncia a sí mismo. El miembro es el que sacrifica. El miembro es el que sacrifica todo. El que entiende el propósito. Entonces, eso es importante. Importante saberlo. No podemos servir al Señor en función de sentirnos solamente participantes. En realidad yo participo, pero ya no voy a poder seguir participando. Ya no voy a poder seguir esto. ¿Por qué? No es que en realidad, mira, yo me molesté por esto, o ya fíjate que no. Ahora, si te tienes que trasladar de ciudad y te pusieron horas de trabajo en ese momento, claro, todo es entendible. Pero la gente deja de participar por otras cosas. Por otras cosas. Hay que sacrificar. No hay 25 o 26 horas, son las mismas 24. Lo que pasa es que yo no quiero sacrificar mi vida o parte de ella. Hermanos, eso es súper importante hacer un énfasis, porque yo creo que realmente Satanás tiene muchas veces tomada la iglesia desde el punto de... Por eso es que también los pastores caen en el otro pecado. Se nos está yendo la gente, hay que hacer algo. Hagamos algún evento. Movamos a la gente, o sea, que se sienta... No estoy en contra de los eventos, pero no son los eventos lo que tiene que sostener a una persona en una iglesia. Es una convicción de otro tipo. Satanás ataca a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros. La iglesia somos nosotros. El maligno, el Dios de este mundo, por medio del sistema de pensamiento del mundo, por medio de el gobierno y la influencia que tiene en la mente de este mundo, el maligno. Mateo 6:13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.
La palabra mal ahí es maligno, ¿ya? No está haciendo el mal como... No, es el maligno, ¿no es cierto? Pero ese final de la oración viene después de, ¿recuerdan? Padre nuestro, primera cosa, solamente puede pedir protección aquel que es hijo de Dios. Pero antes de eso, ¿qué dice? Que estás en los cielos, hágase tu voluntad. ¿No es cierto? Los únicos que podemos hacer la voluntad de Dios en esta tierra somos nosotros. Somos nosotros. Hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, que se haga en la tierra. ¿A quién le voy a pedir que haga la voluntad de Dios aquí en la tierra? A lo inconverso, imposible. Entonces dice, hágase tu voluntad. ¿Qué cosa? Después dice, venga tu reino. ¿Qué dijo después Jesús? Busca el reino y lo demás te va a ser añadido. Busca el reino, prioridad de vida, prioridad de vida. A eso se refiere. No es tan difícil. De verdad que no es tan difícil. No estamos en la época de las catacumbas. No, si tú mañana vas a seguir trabajando, todas las mismas cosas. Pero cambiar la mentalidad. ¿Qué estoy haciendo? Para entender el concepto de la gloria de Dios. ¿Ya? 13:19 habla de cómo Él quita la semilla a aquellos que son tierra estéril. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Junto al camino, ¿no es cierto? Entonces ahí va a explicar la parábola del sembrador. Fíjense que la parábola del sembrador, donde nosotros representamos al que siembra, la semilla es la palabra de Dios y los distintos tipos de terrenos son los distintos tipos de personas. Nosotros no estamos llamados a evaluar el terreno. Nosotros estamos llamados a dar la semilla, ¿no es cierto? Pero dice que Satanás está atento a arrebatar cualquier indicio de brote en un grupo de personas determinado que no son buena tierra, pero nosotros no sabemos. El que arrebata esa semilla es Satanás. Es Satanás, ¿ya? Bueno, después se explica la parábola del sembrador. Juan 17:15. Fíjense la oración de Jesús. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahí de nuevo la palabra es maligno. Recuerden cuál fue la oración de Jesús. Viene orando todo el capítulo 17. Dice, ¿no es cierto? Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborrece. Santifícalos en tu palabra es la verdad. Como yo los envío, como tú me enviaste, yo también los envío y sigue para abajo. Y Él intercede por nosotros. Ya ahí empezó a interceder por nosotros en el sentido de que guárdalos del maligno. Hemos sido guardados del maligno todo este tiempo. Satanás no tiene poder sobre nosotros en el sentido de que no somos parte de su dominio. Somos hijos de Dios. Pero Dios, ¿no es cierto?, va a permitir muchas veces en el proceso de transformación de nuestro carácter que Satanás nos toque, ¿ya? Él tiene el control. El Señor le suelta su par de eslabones a Satanás para que justamente haga eso. ¿Por qué? Porque nos tiene que fortalecer, ¿ya? Fortalecer, probar, fortalecer, todo lo que eso significa. Efesios 6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Ya, el escudo de la fe, ahí está la palabra maligno, que está siempre tirando dardos para dañarnos. No puede destruirnos, no puede hacernos perder la salvación, pero sí puede maniatarnos, ¿no es cierto? Sí puede tentarnos, sí puede nublar nuestro entendimiento. ¿Ya? Primera de Juan 2:13-14.
Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Ya. Uno de los segmentos más atacados por Satanás son los jóvenes de la iglesia. No estoy hablando de niños, estoy hablando de jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes representan necesariamente la continuidad de la iglesia. ¿Ya? Eso, hermanos, es fundamental y lo vamos a ver después más en profundidad en cuanto a la forma de operar que tiene Satanás. Pregunta, de las iglesias que fundó el apóstol Pablo, que están en la Biblia, ¿cuántas quedan en esa región del mundo? 0. Europa, la cuna de la Reforma Protestante, que trajo el Evangelio y lo esparció por todo el mundo. ¿Qué es lo que es hoy día? Un país ateo, un continente ateo. ¿Sabes cuál es la religión que predomina hoy día en Europa? El Islam. ¿Qué pasó con eso? No hubo continuidad. No hubo continuidad. Y no me vengan con que no prepararon gente, no. Es la disposición, el sacrificio, el esfuerzo. Los jóvenes no se quieren sacrificar. Por si acaso yo también fui joven. Y sacrificamos. No es decir que éramos los mártires, mentira, no. Pero hay que hacer sacrificio. Hay que hacer sacrificio. Todos tuvimos niños chicos, todos tuvimos niños enfermos, todos tuvimos que ir al colegio, todos teníamos que viajar, todos teníamos que trabajar, y la iglesia tenía que funcionar. Pero no porque fuera una imposición, sino porque uno en su poca preparación incluso entiende la prioridad que esto tiene para Cristo. Cristo amó tanto a la iglesia que dio su vida por ella, ¿cierto? ¿Cuánto estoy dispuesto? No me está pidiendo que dé mi vida por la iglesia, me está pidiendo que tenga sacrificio, pasión por la iglesia. Entonces, eso es sumamente importante, porque esta iglesia, por poner un ejemplo la nuestra, hasta aquí, por la gracia de Dios, luchamos por mantener la sana doctrina, por hacer y entregar y preparar a todos los miembros de nuestra iglesia. Pero si el día de mañana ya no estamos nosotros, ¿quién sabe qué puede pasar? Puede desaparecer, puede... Nosotros decimos, sí, si es obra de Dios, va a seguir adelante. ¿Acaso las iglesias que fundó Pablo no eran obra de Dios? ¿Y por qué no existen? ¿Acaso las iglesias que levantaron los reformadores no eran obra de Dios? ¿Y por qué no existen? Porque nadie estuvo dispuesto a tomar el testimonio y sacrificar de ahí para adelante. Así que, ojo jóvenes, porque Satanás les va a meter muchas cosas en la cabeza, ¿no es cierto? Los va a tratar de distraer todo cuanto pueda, cosa que nunca tengas tiempo para la iglesia, ¿ya? Y otros que se creen jóvenes, no eres tú, Carlito, miré de casualidad, perdón. Otros que se creen jóvenes, ¿no es cierto? Y viven como lobos envueltos en mil y una cosas y no tienen tiempo para la iglesia. ¿Por qué? Porque son solamente participantes. Tenemos que enfrentar la verdad. No podemos vendernos la pomada. ¿Qué haces tú por la obra de Dios? La gente viene acá inicialmente y está bien, todos llegan al Señor en distintas maneras, pero pasado el tiempo tienen que descubrir el verdadero propósito, porque la gente llega pensando que puede hacer la iglesia por ellos. Y no es ese el punto. Eso puede ser al principio, pero esa no puede ser la forma de vida de nosotros. Y Satanás gana ventaja. Pastor, deberíamos hacer una campaña evangelística, animar y que los hermanos vayan y evangelicen. Esto es una preparación. No es a través de campaña, es a través de tu testimonio, de tu trabajo, de tu valentía, de tu esfuerzo, de tu dedicación, de tu oración.
Ahora, si llega 1 o 2, eso es de Dios. El número es de Dios. Pero el trabajo tengo que hacerlo. El trabajo tengo que hacerlo. Entonces, por eso es que hay un espacio y el apóstol acá dice que está feliz por los jóvenes. ¿Por qué? Porque permanecen en la palabra y han vencido al maligno. ¿Ya? 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y el maligno no le toca. ¿No es cierto? Ahora, practica el pecado. Sabemos que un cristiano puede cometer un pecado, pero practicar el pecado es otra cosa. Ahora, cuando nosotros decimos practica el pecado, inmediatamente nos vamos a adulterio, robo y cosas así, que ciertamente son. Pero cuando la Biblia dice no dejes de asistir, no dejes de congregarte, cuando la Biblia dice, ¿no es cierto?, que tenemos que ser generosos, cuando la Biblia te dice que tenemos que orar sin cesar y no lo hacemos, ¿acaso no estamos pecando? Claro. Y si esto es una práctica permanente, en que no te importa, no esto, no te motiva, no nada, algo raro pasa. Porque el Espíritu Santo hace algo sobrenatural en nosotros. Nos atrae sobrenaturalmente a sus cosas. Otro pecado que comete la iglesia es que le llama hermano a cualquier persona que entra a la iglesia. Porque viene 2 o 3 veces, pero su vida sigue siendo un desastre. Sigue viviendo en la misma forma de siempre, sigue cometiendo los mismos pecados sin ningún problema. ¿Verdaderamente hay transformación ahí? Nosotros no miramos intenciones, nunca, nunca. Pero sí, fruto. El árbol bueno se reconoce por su fruto, el árbol malo se reconoce por su fruto. ¿Ya? También eso es importante recordarlo. No para transformarnos nosotros ahora en la policía espiritual, tú eres, no, eso no es la parte nuestra. Pero cada uno de nosotros, por eso dice el apóstol Pablo, examínense. David nos enseña, escudriñame. Un hijo de Dios, en toda su imperfección, ese es su deseo, su corazón. Cuando veíamos la semana pasada, pedid, llamad, buscad, se está refiriendo, Señor, realmente necesito de ti, necesito eso. Y Dios dice que lo va a dar abundantemente. Si nosotros estamos invirtiendo tiempo todos los días en tomar, por ejemplo, el Sermón del Monte, leerlo, examinarnos conforme a eso, pedir perdón, pedir a Dios que nos transforme de verdad, de corazón, clamar a Dios por eso, y ocupamos la media hora, la hora, los 45 minutos, no importa el tiempo en este sentido, en este caso, sino que la dirección de eso, y no gastamos esos 10, 15, 20 minutos en pedir la añadidura, significa que estamos entendiendo algo. Porque Dios me ha dado la añadidura incluso antes que yo fuera llamado por Él. Nunca me ha abandonado. Él es fiel en todo. Pero tengo que aprender a buscar eso. Por eso es que la oración congregacional, ya que fome, que esto, es un punto en el cual tú no estás pidiendo por ti. Estás pidiendo por tu iglesia. Y tu iglesia son tus hermanos. Son tus líderes, son quienes sirven. Pero si tuviéramos culto de oración donde cada uno trae su listado de necesidades, no salimos aquí a las 5 de la mañana. Y esa es la triste realidad de la iglesia. No esta en particular, en general. ¿Qué es un culto de avivamiento? Trae toda tu necesidad de Dios. Quiere solucionar tu vida. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué es lo que anhelas? Mira, yo en realidad anhelo esto, eso, puras cosas. Y Dios las da a sus hijos en su medida, pero quiere que nos enfoquemos en el reino. El gran engaño de Satanás es que tiene a la iglesia mirando como gato a carnicería, ¿no es cierto? El camino ancho, la corriente del mundo. Ellos son felices, ellos son prósperos. Nuestra vida es, pero lo más
lo más terrible. No tenemos esto, no soy así, no soy asá, no, nada. ¿O no? Claro que sí. Entonces cuando sale un loco, un lobo por allá, que me dice, ven acá porque Dios quiere darte todo eso, ¡ah! Se llena. Si es increíble cómo esos lugares están llenos, torciendo el evangelio. El enemigo. Bueno, vimos Mateo 3:25, Lucas 10. Viene el enemigo y lo echa. Espíritu mentiroso. Eso lo buscan después. Estrella, se le llama también en relación a ese. El hombre fuerte. Este me interesa. Homicida, mentiroso, padre de mentira. Juan 8:44. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Mentiroso y padre de mentira. Él es el originador de la mentira, homicida, ¿no es cierto? Mentiroso, padre de mentira. Jesús le está diciendo esas palabras a los religiosos. No se lo está diciendo ni a gente atea, ni a los sobrinos de Hitler. No, se lo está diciendo a gente religiosa. Gente religiosa. Normalmente la gente religiosa le encanta, bueno, y Satanás es feliz. Satanás no está tan interesado en el ateísmo. Vuelvo a insistir, el hombre es lo suficientemente tonto como para creer que Dios no existe y para creer que venimos, ¿no es cierto?, del mono, del reptil, de lo que sea, de una explosión. O sea, basta la tontera humana por sí sola para creer eso, ¿ya? Pero Satanás, ¿no es cierto?, él, ¿qué es lo que quiere hacer? Mentirnos en relación a la realidad de vida, al destino eterno, al más allá. Todo eso es padre mentira. A Satanás le encantan las religiones, mientras no sean la verdadera. Y él las va a fomentar, las va a multiplicar, las va a prosperar, ¿no es cierto? Pero a la hora que hablemos del Hijo de Dios, va a buscar bajar eso. ¿Ya? Va a buscar bajar eso. Él es un león rugiente. 1 Pedro 5:8. Él está buscando a quien devorar, recuerden. No alrededor de la gente sin Cristo, sino que alrededor tuyo, alrededor de la iglesia, alrededor del pueblo de Dios. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Fíjense lo que dice, sean primero que nada sobrios, dominio propio. Dominio propio. Y velad. Velad no es solamente estar despierto, es estar preparado. Es estar preparado para hacer frente a las acechanzas del diablo, tener discernimiento de que este pensamiento que me está viniendo a mi mente no es de Dios. Satanás quiere ganar ventaja en mí, ¿no es cierto? Y no voy a hacerlo. ¿Ya? Cuando veamos las estrategias de Satanás, Satanás puede usar hasta la palabra de Dios torcida. Él conoce la Biblia mejor que nosotros. ¿Ya? Entonces, cada uno de esos aspectos del carácter de Satanás son fundamentales. El hombre fuerte lo vamos a dejar para más adelante porque también eso tiene que ver con cómo es que nosotros resistimos al diablo. Recuerden que Jesús está hablando en ese caso ahí de que sanó a una persona y los fariseos aparecen y le dicen, echa o sana a esta persona por Belcebú, el príncipe de los demonios. Y Jesús le dice, ¿cómo puede un reino dividido poder triunfar? ¿Cómo puede Satanás echar a Satanás? Y él explica que si alguien quisiera asaltar la casa de un hombre poderoso, lo primero que tiene que hacer es amarrar al hombre poderoso y saquearlo. Y de ahí salió toda una doctrina de atar al diablo, de mandarlo al abismo. No, lo que está diciendo, porque la pregunta es, ¿quién ata a Satanás? ¿Nosotros? Jesús. Jesús. Él, ¿qué hacía? Vino a deshacer las obras del diablo.
Nosotros no tenemos potestad ni de atar, ni de atrapar, ni de... No, nosotros tenemos poder para resistir al diablo. ¿Ya? Y cuando nosotros lo resistimos de manera correcta, ¿qué va a pasar? Dice, Él huirá de vosotros. Él huirá de vosotros. ¿Ya? Ok, la próxima semana ya vamos a ver cómo es que Satanás definitivamente opera. ¿Dónde opera principalmente? Recuerden, Él no es todopoderoso, no es omnisciente, no tiene esas cualidades o esos atributos como Dios. Por lo tanto, Él tiene un tiempo limitado, está dentro de la esfera temporal nuestra, por lo tanto, Él sabe que tiene un fin. Y por lo tanto, lo que va a hacer es aprovechar el tiempo, ¿no es cierto?, tratando de provocar el mayor daño que Él pueda y se le permite infringir al pueblo de Dios. Y nosotros como cristianos tenemos que identificar bien sus artimañas. Solo una pregunta al final. ¿Cómo creemos nosotros como cristianos que es la forma más efectiva en que Satanás puede dañar al pueblo de Dios? ¿Cómo pensamos nosotros que pudiera hacerlo? ¿Ya? Sí. Puede ser, es una de las importantes, pero hay una que es la más importante. El orgullo, claro, pero... claro, esa es su estrategia, pero recuerden, ¿cuál es la más importante? Y es la que empezó a usar en el jardín del Edén. Torcer la palabra. Eso es lo primero. Si él logra desacreditar la Biblia, habrá avanzado. ¿Por qué fue lo primero que le dijo a Eva? Con que Dios les dijo. Mentira. Estáis locos, no van a morir si él no quiere competencia. Eso es. ¿Por qué entonces tenemos que estudiar la Escritura y realmente memorizarla y todo? Porque de ahí va a venir el alimento espiritual. Obviamente, como decía mi hermano allá, nosotros tenemos que ser proactivos, ¿no es cierto? Y ser a la vez diligentes. Porque la pereza también está metida en la iglesia. ¿Ustedes creen que es casualidad que nosotros no pongamos? Muchas veces, oye, pero ¿por qué no colocan el versículo? Entonces así uno no tiene que estar ojeando. No, pues si a eso venís, pues a ojear. Tienes que ojear, pues. Porque quizás sea el único lugar donde ojeas la Biblia. O pásala con el dedo, como queráis. Pero más encima quería el versículo ahí arriba. No, pues. Tienes que ojear la Biblia. Porque es así como tú tienes que buscar, tienes que familiarizarte, ¿no es cierto? Y no empezar a buscar Apocalipsis al lado de Daniel, o sea, por lo menos tener un cierto manejo. No somos bibliólatras, pero si no tomamos en serio la lectura de la Biblia, el estudio de la Biblia, escudriñar la Biblia, Satanás va a ganar ventaja. Satanás va a ganar ventaja en nosotros. Bien, nos despedimos entonces. ¿Puedes orar arriba, Martín? Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, Señor, de poder reunirnos para también estar preparados, aunque sabemos que tú siempre serás nuestro protector y nuestro abogado, Señor, pero es importante que tengamos manejo sobre tu palabra. Te damos las gracias por los que han podido venir, por los hermanos que no han podido asistir y también por los que nos ven a través de las redes y que nos incentives a seguir buscando de ti, Señor. Acompáñanos en nuestro regreso a nuestros hogares y protégenos y cúbrenos durante lo que queda de la semana, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.